Los delitos contra la seguridad de las vías y medios de comunicación son aquellos que representan una amenaza significativa en México, de manera de que afectan la movilidad, la comunicación y la seguridad de millones de personas. El marco normativo se encuentra fundamentado en el Código Penal Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos son aquellas herramientas que nos brindan la prevención, la investigación y la sanción de estos tipos penales, de manera de que equilibran la protección de los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, estos delitos persisten en desafíos como la coordinación entre autoridades federales y estatales, además de las locales, la capacitación de la Guardia Nacional y la prevención de actos relacionados con el crimen organizado, así como los bloqueos de carreteras o el uso de inhibidores de señal como normalmente vemos. La sociedad también juega un papel muy importante y clave al denunciar estos actos para exigir transparencia dentro de las investigaciones, fortalecer la vigilancia y la tecnología, además de promover la cooperación entre las diferentes instituciones y los ciudadanos, de manera de que se garantice la seguridad de nuestras vías y medios de comunicación, pilares del desarrollo nacional. En cuanto a la normatividad, el principal cuerpo normativo es el Código Penal Federal, que dedica su título quinto a esta materia bajo el rubro Delitos en materia de vías de comunicación y de correspondencia. Este título se divide en 3 capítulos. El primero es el ataque a las vías de comunicación y violación de correspondencia, en el cual sanciona conductas que dañan, interrumpen, obstruyen o ponen en peligro las vías generales de comunicación. El segundo es el uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo. Este fue incorporado para abordar específicamente las amenazas a la seguridad de la aviación. Y el tercero es violación de correspondencia, y aunque no directamente es un ataque a la infraestructura, se incluye este título por su relación con los medios de comunicación y afectación a la privacidad. Adicionalmente, hay otras leyes que complementan el Código Penal Federal, como lo es la Ley General de Vías de Comunicación. Esta ley contiene algunos artículos con sanciones por conductas que afectan la seguridad de las vías, aunque en menor gravedad que en el Código Penal Federal. También está la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el cual contiene disposiciones relativas a la seguridad de redes y prohíbe ciertas conductas que podrían ser constitutivas de un delito, como la interferencia ilegal de señales y el uso ilegal de equipos de comunicación. También está la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación, que son complementarias al capítulo 2 que ya mencioné antes del Código Penal Federal. También está la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y aunque su enfoque es preventivo y de regulación de tránsito, su incumplimiento puede generar condiciones de riesgo que deriven en la comisión de delitos contra las vías de comunicación. Por ejemplo, una mala señalización o la falta de mantenimiento vial por omisión de las autoridades. Estas pueden generar un daño directo y podrían tener implicaciones legales. También, ya por último, tenemos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y si los delitos contra la seguridad de las vías y medios de comunicación son cometidos por 3 o más personas de manera organizada y con la finalidad de cometer de manera reiterada estos delitos o cualquiera de los establecidos en esta ley, como lo es el robo de hidrocarburos, que a menudo implica daños a ductos o vías, pues entonces las penas se incrementan considerablemente y se aplican procedimientos especiales previstos en esta ley con mayores facultades para la investigación y la imposición de medidas cautelares. La substanciación de los delitos se realiza bajo el procedimiento penal acusatorio, el cual se encuentra regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este procedimiento se conoce como procedimiento ordinario y se aplica para la mayoría de los casos, pero para aquellos que se relacionan con delincuencia organizada, el apoderamiento violento de medios de transporte, así como para la intervención de comunicaciones, se necesita un procedimiento especial. El procedimiento ordinario comienza con la presentación de la denuncia o querella ante el Ministerio Público Federal, el cual debería iniciar una carpeta de investigación recopilando datos de prueba como testimonio, peritajes o registros de comunicaciones, siempre y cuando tenga autorización judicial. La Guardia Nacional siempre actuará bajo el mando del Ministerio Público, realizando detenciones en casos de flagrancia, así como el aseguramiento de bienes relacionados con el delito, como vehículos o equipo de comunicaciones ilícitos.
La delincuencia organizada tiene un tratamiento excepcional dentro del artículo 16 de la Constitución, debido a su peligrosidad, complejitud y estructura. La relación se da en al menos 3 aspectos clave. El primero es que la justificación de medidas excepcionales, es decir, la delincuencia organizada ha llevado al Estado a establecer medidas excepcionales en la investigación y persecución penal. Tales pueden ser la intervención telefónica, el arraigo domiciliario y los cateos urgentes. Estas medidas están justificadas por la dificultad para combatir organizaciones criminales estructuradas que operen con alta capacidad de invasión. El segundo son los requisitos judiciales forzados. Para garantizar el respeto a los derechos humanos, estas medidas excepcionales requieren control judicial. Es decir, intervenciones y arraigos deben ser autorizados por un juez federal. Se exige que el Ministerio Público fundamente y motiva debidamente la solicitud. Y la 3 es que es una de las bases constitucionales del sistema penal acusatorio. Es decir, el artículo 16 respalda el sistema penal acusatorio, en que el Ministerio Público deberá respetar el derecho del imputado, incluso en casos de delincuencia organizada, y el juez de control deberá ser garante en el debido proceso. Ahora bien, con relación al fin del proceso, este culmina en audiencia de juicio donde el Tribunal de Enjuiciamiento evaluará las pruebas y dictará sentencia. Para el dictado de la sentencia, de acuerdo al artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta deberá ser fundada y motivada cuando sea escrita, y se deberá emitir dentro de los días siguientes hábiles a la emisión oral. Esta regla tiene una excepción. En delitos complejos como la delincuencia organizada, el tribunal puede solicitar una prórroga razonable si justifica la necesidad para mayor tiempo para valoración de las pruebas. Es decir, que no existe como tal un precepto legal que norme el dictado de la sentencia en cuestiones de delincuencia organizada. Autoridades que investigan y sancionan. Las autoridades y responsables de la investigación y sanción de estos delitos son el Ministerio Público de la Federación, quien dirige la investigación, coordina a la policía y solicita medidas cautelares, como cateos o intervenciones de comunicaciones. Es el encargado de formular la imputación y presentar el caso ante los tribunales. En segundo lugar tenemos a la Fiscalía General de la República, quien supervisa las investigaciones de delitos federales en casos de delincuencia organizada. La Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada asume un rol protagónico, coordinando acciones con otras autoridades. En tercer lugar tenemos a la Guardia Nacional, antes Policía Federal, quien realiza detenciones en flagrancia, asegura pruebas y apoya al Ministerio Público en las investigaciones. También vigila carreteras, aeropuertos y otras infraestructuras críticas. 4. Jueces federales de control y tribunales de enjuiciamiento, quienes autorizan medidas de investigación, resuelven sobre la vinculación a proceso y dictan sentencias. Los jueces de distrito especializados en delincuencia organizada intervienen en casos graves. Y por último tenemos al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aunque no es una autoridad penal, colabora en la investigación de delitos relacionados con telecomunicaciones, como el uso de inhibidores de señal. Catálogo de delitos. Se encuentran en el título quinto del Código Penal Federal, que enumera los delitos contra la seguridad de las vías y medios de comunicación, organizados en 3 capítulos. El primero en ataques a las vías de comunicación, en el artículo 165 al 172. El segundo, uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, artículo 172 bis. Violación de correspondencia, en el artículo 173 a 177. Y por último, los delitos relacionados con otras leyes, que pueden ser el uso de inhibidores de señal, encontrado en el artículo 190 bis de la Ley Federal de Comunicaciones y Radiodifusión. Las penas serían de 12 a 15 años de prisión, y con la conducta ilícita de usar vehículos sin placas o documentación falsa en el artículo 193, con la pena de 1 a 4 años de prisión. En el Código Penal Federal, en su título quinto de delitos en materia de vías de comunicación y correspondencia, en el artículo 165 define los caminos públicos como vías de uso público independiente del propietario o medio de transporte, excluyendo tramos dentro de las poblaciones. Artículo 166. En él se sanciona con 15 días a 2 años de prisión
el quitar ataduras o obstáculos que detengan vehículos o embarcaciones sin causar daño. Si hay daño, se suma la sanción correspondiente. En el artículo 166 bis impone 3 meses a 3 años de prisión y destitución a empleados de telecomunicaciones que proporcionen ilícitamente información de usuarios. Servidores públicos que reciben hasta la mitad más de pena, destitución e inhabilitación de 1 a 10 años. Artículo 167. Sanciona de 1 a 5 años de prisión y multa de 100 a 10.000 días por actos como quitar o modificar sin autorización componentes de ferrocarriles públicos, destruir postes o alambres o equipo de telecomunicaciones, colocar obstáculos para detener vehículos o descarrilar trenes, incendiar vehículos de carga no ocupados, inundar o dañar caminos públicos, interrumpir comunicaciones alámbricas, inalámbricas o satelitales, destruir puentes, calzadas o maquinaria de transporte, alterar mecanismos de vehículos para reducir su seguridad y por último difundir información falsa que afecte la seguridad de vehículos de servicio público. Artículo 168. Aplica de 15 a 20 años de prisión por usar explosivos en delitos anteriores. Si se usan drones, la pena aumenta hasta 1/3. Artículo 169. Sanciona de 1 a 6 años de prisión a quien proponga un movimiento o y abandone un vehículo. Ejemplo, puede ser una locomotora o un camión, sin control pudiendo causar daño. Artículo 170. Aplica de 20 a 30 años de prisión por destruir con explosivos o incendios instalaciones de navegación aérea o marítima, aeropuertos, naves o vehículos públicos ocupados. Si se usan drones, la pena aumenta en 1/3. Si afecta bienes de las Fuerzas Armadas o seguridad, se incrementa hasta la mitad. Si no hay personas, de 5 a 20 años. Controlar o desviar transportes públicos con violencia o engaño conlleva de 3 a 20 años de multa. Servidores públicos o militares enfrentan destitución e inhabilitación. Artículo 171. Sanciona hasta con 6 meses de prisión, multa de 100 pesos y suspensión o pérdida de licencia a quien maneje en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas, cometiendo infracciones de tránsito. Artículo 172. Por daños causados con vehículos o maquinaria se aplican sanciones por el delito correspondiente e inhabilitación para manejar de 1 a 1 año. En reincidencia, la inhabilitación es definitiva. Por consiguiente, el artículo 172 bis sanciona con prisión y multa a quien use o permita el uso de instalaciones aéreas para actividades delictivas. Si son clandestinas, la pena aumenta. También castiga los vuelos clandestinos y el apoyo a aeronaves usadas en delitos. Si se relaciona con delitos contra la salud, las penas se duplican. Construir u operar estas instalaciones sin permiso también se castiga. Estas sanciones se aplican además de otras previstas por la ley. El artículo 173 establece sanciones de 3 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad para quien cometa delitos como abrir indebidamente una comunicación escrita para que no le esté dirigida, interceptar indebidamente una comunicación escrita no dirigida a él, aunque no abra ni conozca su contenido. El artículo 174 establece que no se considera delito si padres abren o interceptan comunicaciones escritas de sus hijos menores, tutores o si tutores lo hacen respecto a personas bajo su dependencia o cónyuges lo hacen entre sí. El artículo 175 habla de las disposiciones del artículo 173, es decir, la violación de la correspondencia. Estas no aplican a la correspondencia que circula por el servicio postal, la cual se rige por la legislación postal. El artículo 176 habla de que a los empleados de telégrafo, estaciones telefónicas o inalámbricas que intencionalmente no transmitan un mensaje recibido o no lo entreguen al destinatario causando daño, se les impondrá de 15 a 1 año de prisión o 30 a 180 días de multa. Y por último, el artículo 177 menciona que quien intervenga comunicaciones privadas sin autorización judicial enfrentará de 6 a 12 años de prisión y 300 a 600 días de multa.
¿Cómo es la defensa? La defensa tiene derecho a una asistencia jurídica, ya sea por un abogado particular o por uno asignado al inicio de su investigación, el cual va a tener el derecho a acceso a la carpeta de investigación para conocer los hechos y las pruebas por los cuales se le acusan, el cual tendrá el derecho de ofrecer pruebas para desvirtuar los hechos por los cuales se le están acusando. Las audiencias tienen que ser públicas y ante un órgano jurisdiccional. El imputado tiene derecho a interponer el recurso de apelación o iniciar el mismo un juicio de amparo. Las principales obligaciones del defensor es entrevistarlo, conocer los hechos y de igual forma brindarle un asesoramiento para todo el procedimiento. Solicitar el no ejercicio de la acción penal y promover mecanismos alternativos en caso de delitos menos graves o cuando no hay un daño significativo. La defensa puede argumentar la falta de interés social en perseguir el delito, artículos 17 y 18 constitucional, promover mecanismos alternativos como mediación o conciliación, procedimiento abreviado en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde el imputado acepta responsabilidad a cambio de una pena reducida. Suspensión condicional del proceso, artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicable en delitos con pena máxima de 5 años, siempre que el imputado repare el daño o cumpla condiciones impuestas por el juez. Requisitos clave: que el imputado no tenga antecedentes penales, que exista una reparación del daño o compromiso de hacerlo y que el Ministerio Público Federal no se oponga. Confidencialidad en las negociaciones. La defensa debe garantizar reserva legal en cualquier negociación con el Ministerio Público Federal o la víctima. Evitar que declaraciones o acuerdos preliminares sean usados en contra del imputado si las negociaciones fracasan. En caso de colaboración con autoridades, solicitar acuerdos bajo protección de datos personales en la Ley General de Protección de Datos. Aspecto clave: supervisión judicial de medidas invasivas. Uno de los puntos más importantes en estos delitos es la legalidad de las pruebas, especialmente cuando el Ministerio Público Federal utiliza intervención de comunicaciones, teléfonos, correos o mensajes, vigilancia en vías de comunicación, cámaras en carreteras o ferrocarriles, allanamientos sin orden judicial. ¿Cómo impugnar estas pruebas? Exigir el cumplimiento del artículo 16 constitucional. Toda intervención debe estar autorizada por un juez, con causa probable y plazo definido. Debe notificarse al imputado después de ejecutado, excepto en los casos excepcionales. Solicitar la nulidad de pruebas ilegales. Si no hubo orden judicial o se excedió el plazo de intervención, la defensa puede pedir su exclusión en el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto debilitará el caso del Ministerio Público Federal, especialmente si dependía de esas pruebas. Titular de la Fiscalía. La Fiscalía General de la República, FGR, dirigida por el fiscal general Alejandro Hertz Manero, desde 2019 es la institución encargada de coordinar las investigaciones de delitos federales, incluyendo los ataques a las vías de comunicación. Aunque no existe una fiscalía exclusivamente dedicada a estos delitos, la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada asume casos complejos, como el apoderamiento violento de medios de transporte o la intervención masiva de comunicaciones. Esta Fiscalía trabaja en conjunto con el Ministerio Público, la Guardia Nacional y los jueces federales para garantizar investigaciones efectivas, solicitando medidas como la intervención de comunicaciones o el aseguramiento de bienes, siempre bajo supervisión judicial. Procedimiento. Denuncia anónima al 089 todos los días. Puedes llamar al 089 para realizar denuncias anónimas sobre delitos como ataques a vías de comunicación, extorsión, trata de personas, desaparición forzada, entre otros. Este servicio opera las 24 horas los 365 días del año y garantiza la confidencialidad del denunciante. 2. Denuncia electrónica ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Si el delito implica corrupción o participación de servidores públicos, puedes presentar una denuncia en línea a través del portal de la FEC. Necesitarás proporcionar un correo electrónico para realizar el proceso. 3. Denuncia anónima por correo electrónico a la Fiscalía General de la República. Dispone de un correo electrónico denunciatlax@fgr.gov.mx para recibir denuncias anónimas relacionadas con delitos federales, como posesión ilegal de armas, narcotráfico o delitos ambientales. En tu mensaje incluye la descripción detallada de los hechos, ubicación, nombres de los involucrados y cualquier otra información relevante.
4. Emergencias inmediatas, 911 si te encuentras en una situación de emergencia o presencia de un delito en curso. Llama al 911, este servicio está disponible las 24 horas y coordina la atención de incidentes que afectan a la seguridad pública y la integridad física de las personas. Los delitos contra la seguridad de las vías y medios de comunicación representan una amenaza significativa para la infraestructura crítica de México, afectando la movilidad de la comunicación y la seguridad de millones de personas. El marco legal mexicano, encabezado por el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, proporciona herramientas robustas para prevenir, investigar y sancionar estos ilícitos, equilibrando la persecución penal con el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, persisten desafíos como la coordinación entre autoridades federales y estatales, la capacitación de la Guardia Nacional y la prevención de actos relacionados con el crimen organizado, como los bloques de carreteras o el uso de inhibidores de señal. La sociedad también juega un papel clave al denunciar estos delitos y exigir transparencia en las investigaciones. Fortalecer la vigilancia, invertir en tecnología y promover la cooperación internacional son pasos esenciales para garantizar la seguridad de nuestras vías y medios de comunicación, pilares del desarrollo nacional.